seguro que lo escuchas a cada rato, una imagen muy popular hoy en día sobre lo que es trastorno bipolar, y en realidad es un espectro muy amplio. El otro día tuve una paciente que, pues, en la primera entrevista me resultó con bastantes evidencias de que se trataba de un trastorno bipolar, y eso que nunca había tenido un episodio maníaco o hipomaníaco, pero tenía una depresión muy grave y recurrente y con características bipolares. Y cuando empecé a mencionar esa posibilidad, no, claro, uno nunca se precipita al diagnóstico, lleva tiempo. Cuando saltó la palabra bipolar, me llamó la atención que lo que me dijo ella fue: no, bipolar mi esposo. Me dice, porque agarra, se enoja, se tira cosas, se pone celoso y al ratito está hecho un caramelo y dulce, dulce, dulce. Él sí es bipolar. Entonces me llamó mucho la atención porque creo que ilustra muy bien esta imagen popular que hay de que lo bipolar significa extremos caracterológicos, por ejemplo, sí. O alguien que se torna irascible y luego amoroso, etcétera. Siendo que el trastorno bipolar es algo mucho más complejo y diverso, ¿no? Algo que afecta el estado de ánimo, lo afectivo, pero puede afectar el juicio, la cognición, la conducta sexual, la conducta alimentaria. Entonces, esa es la idea del espectro, pero me vino a la cabeza ahorita este caso porque ilustra esa imagen popular, porque hoy en día está de moda hablar de bipolar, así como hablamos la vez pasada del trastorno de la personalidad límite, y eso apenas empieza a hablarse de ello. En esta ocasión vamos a hablar de algo en lo que muchos quieren saber, o todos saben sobre ello, hasta ya se ha vuelto una palabra popular: eres bipolar. Bipolar. Que hasta en política se usa la analogía con lo bipolar, como se ha usado también, o sea, esto es esquizofrénico, ¿verdad? Es esquizofrénico cuando las cosas son así como kafkianas, pero definitivamente termina siendo un concepto simplemente analógico, pero que no refleja lo que realmente clínicamente es tanto la esquizofrenia como la bipolaridad. Sí, estoy de acuerdo. Yo también esquizofrenia cada rato lo oímos, ¿verdad? Cuando hay algo, un discurso opuesto o contradictorio, es una esquizofrenia, ¿verdad? Ahora, lo mismo, ahora bipolar también. De manera que en el curso un objetivo central es mostrar todo este espectro, ¿verdad? Que va desde lo que puede ser un trastorno esquizoafectivo, ¿no? Como un extremo, digamos, de este espectro bipolar, hasta una depresión recurrente, ¿no? Alguien que está con un episodio depresivo grave y vuelve a tener otro y vuelve a tener otro, y vemos que tiene una respuesta atípica al tratamiento, y estudiamos los antecedentes de los familiares, etcétera. Entonces es una gama bastante amplia de la expresión de la bipolaridad, ¿verdad? Y que nos permite en su momento hacer el diagnóstico temprano, o sea, intervenir tempranamente, que definitivamente la idea no es etiquetar a la gente de bipolar, pues la idea es principalmente saber qué vamos a hacer con lo que le está pasando al paciente, que lo está haciendo sentir mal, que no está permitiendo llevar una vida, pues un desarrollo personal, profesional, familiar adecuado. Sí, porque la idea de una detección temprana y oportuna, efectivamente, no es etiquetar. De hecho, ¿cuántas veces no nos guardamos el diagnóstico en el bolsillo y empezamos a tratarlos con eso en mente? ¿Ah? Uno, por el estigma, ¿ah? Hay un estigma terrible al respecto, tan grave que la gente se dice, soy bipolar, ¿verdad? O es bipolar, ¿verdad? Ya la persona pierde su identidad y pasa a tener esa etiqueta. Pero te refieres sobre todo a los casos en donde haces el diagnóstico de trastorno bipolar aún sin una manía. Así es. O temprano, como dices. Una parte importante del curso es dar las herramientas para sospechar la bipolaridad. ¿Cuántas veces no empezamos, aún sin darle el diagnóstico al paciente, a manejarnos con la sospecha de la bipolaridad? ¿Y por qué es importante tener esa sospecha? Porque el tratamiento se tiene que orientar entonces en esa dirección. Hay cosas que no debemos hacer, cosas que sí debemos hacer, porque estamos detectando los primeros avisos o síntomas que sugieren bipolaridad. Entonces podemos tener precaución en algunas intervenciones, por ejemplo farmacológicas, ¿verdad?
podemos tener precaución en la indicación de antidepresivos o mandamos el antidepresivo, pero si sospechamos bipolaridad, protegemos al paciente con a lo mejor un estabilizador del ánimo o un antipsicótico. Yo he escuchado de casos en donde en la historia de la enfermedad se culpa a un colega de que fue el que me hizo entrar en manía, porque desde el medicamento que me dio él, yo estaba deprimido nada más, y a partir de que me dio un medicamento, o sea, se me desarrolló esto que yo no tenía, porque le vino una manía en su momento. Que en parte encierra algo de verdad. Quiero decir, ese colega quizá no detectó oportunamente la vulnerabilidad bipolar, cosa que a todos nos pasa, por supuesto. Claro. A veces descubrimos la bipolaridad a partir de que se activa un episodio maníaco porque lo estamos manejando con antidepresivos, pero eso es lo que los años nos han venido enseñando. Yo me acuerdo en mi formación, en los años 70, principios de los 80, que fue cuando yo empecé mi formación psiquiátrica. Pues claro que había los diagnósticos psicosis maníaco-depresiva, que así se llamaba antes el trastorno bipolar, y que tiene su historia esto, y es algo que vamos también a subrayar en el curso, porque se llamaba psicosis, pero tiene su sentido. Y no eran tantos los casos a los que les adjudicábamos ese diagnóstico, porque tenía que tener la manifestación extrema, ¿verdad? Cuadros maníacos muy floridos, ¿verdad? Y cuadros depresivos alternados con estos cuadros maníacos, y si no veíamos lo que hoy llamamos cíclico, ¿verdad? O estados mixtos, ¿verdad? Si no veíamos esa rápida y extrema oscilación, no dábamos el diagnóstico. Hoy hemos abierto los criterios muchísimo y sabemos que el espectro bipolar se puede olfatear, identificar oportunamente sin que tenga esa manifestación tan abierta. Por eso cuando tú mencionas que alguien puede culpar al médico, es que yo no tenía esto hasta que me dio el antidepresivo, bueno, quizá efectivamente a veces nos damos cuenta cuando se activa una hipomanía o una manía. Pero realmente no es el doctor el que hizo No, pero no siempre se puede identificar oportunamente, pero a veces ya hay que reconocerlo. Los colegas, todos estamos en el proceso de aprendizaje al respecto, y en algunos falta entrenamiento al respecto, en algunos psiquiatras, que aunque estamos muy metidos en esto, en compañeros psicólogos, difícilmente pueden identificar la temprana la vulnerabilidad bipolar. Sí. Uno de los temas que vamos a abordar en el curso es un trabajo original mío, es una de las pocas cosas que puedo presumir, un índice de vulnerabilidad bipolar. Esto es pistas para sospechar que una persona podría manifestarse o activarse un trastorno bipolar, que si tiene antecedentes de déficit de atención, que si tiene una personalidad hipertímica, que si tenía antecedentes heredofamiliares en trastornos afectivos, etcétera, que son elementos que vamos considerando cuando tenemos un paciente que está teniendo una depresión o está teniendo alteraciones en la conducta, no sé, hipersexual o incluso abuso de sustancias. A veces nos llega por el abuso de sustancias, pero empezamos a olfatear que hay una bipolaridad asociada, cuántas veces no queda oculto en ella. Y además, ya viendo la vulnerabilidad, y que ya partimos ya hacia el rumbo de la genética y de la epigenética, de todo lo que en su momento le puede suceder a una persona, que en un momento dado se puede trabajar desde el punto de vista preventivo, de una vez que ya tienes la posibilidad de que alguien pudiera desarrollar un cuadro bipolar, sobre todo cuando hay familiares con esta enfermedad, el abordaje también en el nivel psicosocial de hijos bipolares, de nietos de bipolares, que van a requerir un manejo quizás desde la infancia, quizás desde la adolescencia, para que aprendan a manejar mejor los factores que pudieran desencadenar en su momento la expresión de la enfermedad.
dada la vulnerabilidad que tienen genética, más los factores estos que ya pueden identificarse precisamente a través de este índice de vulnerabilidad. Así es. Y eso abre el otro capítulo que también se va a mencionar, y es la identificación en la infancia del trastorno bipolar, ¿verdad? Un tema que parecía tabú hasta hace unos pocos años, y cada vez hay más criterios para ello, como tú dices. Un niño o una niña que está presentando problemas de conducta, que no nos queda claro el por qué, pero vemos que tiene una mamá o un papá o inclusive un abuelo con un trastorno bipolar, empezamos a conducirnos con la precaución de, hey, puede ser que sean las primeras manifestaciones de alguien que tiene el potencial de desarrollar un trastorno bipolar, o ya lo está manifestando, aunque hay niños que, ojo, que queda claro el trastorno bipolar. Sí, pero que quizá pudieran ni siquiera tener los síntomas, simplemente tienen la predisposición. Por eso. Porque déjame decirte que con frecuencia algunos familiares que saben de la enfermedad bipolar en la familia, hermanos, primos, abuelos, qué sé yo, vienen te lo expresan. O sea, oye, doctor, ¿y qué hacemos ahorita con mis hijos? Tengo 2 hermanos bipolares, mi mamá era bipolar, y yo creo que hace algunos años podríamos haber manejado de no se preocupe, o sea, deje que eso camine, si le va a dar, pues capaz que no le da. Pero yo creo que a la luz de los conocimientos científicos que venimos revisando en los últimos años, ya esa respuesta ya no es válida. O sea, desde luego que hay por ahí genes que podrían expresarse ante situaciones psicotraumáticas y sobre todo ante un manejo inapropiado de los factores externos que exigen ya de parte nuestra una respuesta distinta, en donde desde luego que hay que empezar a hacer cosas, desde luego que este niño tiene que aprender a manejar el estrés de manera distinta, y tenemos que reducir todos los eventos que en su momento pudieran hacer que se exprese el gen que trae por ahí dormido. Así es, en el caso de bipolaridad y de familias con bipolaridad, habría que decir, sí, hay que tener esa conducta. De hecho, estamos por mandar a todos los participantes, los que participaron en el curso, que tenemos el compromiso de estar alimentando con material académico. En estos días vamos a mandar un artículo de cómo distinguir el trastorno de la personalidad límite, que fue el curso anterior que tuvimos, con el trastorno bipolar tipo 2, que es un ejercicio clínico difícil, interesante. Pero esta conducta que tú dices que tenemos con un niño que tiene fuertes antecedentes heredofamiliares de bipolaridad, no lo hacemos, por ejemplo, en un trastorno de la personalidad límite. Un trastorno de la personalidad límite se aplica mucho más el concepto de epigenética que en el trastorno bipolar. El trastorno bipolar, si bien claro que como en todos los trastornos la epigenética juega un papel, hay una carga estrictamente genética mucho más fuerte. La bipolaridad es algo mucho más heredable, mucho más independiente de los factores estresores. No digo que sea totalmente independiente, digo mucho más independiente que, por ejemplo, el trastorno de la personalidad límite. Claro. El trastorno de la personalidad límite sí depende más de que existan esos factores precipitantes, estresores en la historia, en la infancia, que nos interesan muchísimo. El trastorno bipolar no necesariamente. Pero ahí sí es interesante la discusión porque aquí lo que la ciencia nos viene mostrando últimamente es que podría o no expresarse el gen, o sea, habiendo ya el antecedente. Habiendo un antecedente, podría expresarse o no dependiendo del entorno. Sin duda. Estamos de acuerdo en que si no hay el antecedente, por más que haya el entorno, no se va a desarrollar el trastorno bipolar. Esa es lo que hoy te estás comentando, ¿verdad? Y viceversa. Que a veces no hay estresores, pero como tú dices, sí podemos conducir a una, si no profilaxis, sí atenuar. Pues sí, es profilaxis. Sí, porque a veces sabemos que podría ser inevitable que se manifieste, pero podría manifestarse de una manera mucho más atenuada o mucho más tardía.
si tenemos una intervención psicosocial, de psicoeducación, e inclusive a veces hasta farmacológica. Niños que están teniendo un problema de conducta, grandes berrinches, mucha sensibilidad, llanto fácil, etcétera, 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 que quedan en ese limbo a veces de la pedopsiquiatría, que a veces se meten demasiado, que cubre o no cubre los criterios, porque es muy delicado diagnosticar a un niño. Y si vemos como hiperactivo, ¿no? Ajá, o queda como hiperactivo, o queda como disocial, o queda en una disfunción familiar, porque claro, si la madre tiene un trastorno bipolar o el padre, pues claro que hay disfunción familiar. Pero si clínicamente nosotros vemos que el niño está dando señales de fragilidad, de vulnerabilidad, a veces una intervención oportuna que puede parecer salvaje, pero no lo es en lo absoluto. Al contrario, es un derecho del niño, por ejemplo, dar un estabilizador del ánimo oportunamente. Puede que eso haga que no se expresen esos genes, porque tuvimos una intervención oportuna, ¿verdad? Porque vemos la vulnerabilidad claramente, pero para eso hay que tener un entrenamiento, ¿verdad?